sabéis quién es Emilia Salgado, compañera nuestra, académica numeraria, catedrática, maravillosa persona. Y yo que le he oído alguna vez alguna que otra conferencia, pues un placer. De manera que yo no os voy a decir, porque el título que le ha dado a comprender es muy sugerente, muy sugestivo. Porque todos pensamos, bueno, cuando entró Jaime I aquí, hombre, sí, Jaime I, la fundación del reino, luego lo que es la nueva planta, venga, es que entre una cosa y otra han pasado muchas cosas en España y en Europa, en todo el mundo. ¿Y cómo repercutió eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el histórico reino de Madrid? Todo eso y mucho más nos lo va a decir, de manera que luego, si se parece, abriremos un turno de palabras para que cada uno pueda preguntar o decir con él. Bueno, pues vamos a comentar ya sin más investigación. Bueno, no sé si la mascarilla... Pues si estás como esto es más se la quita mejor. Se la quita que oye mejor. únicamente por escucharme. Gracias. Si te la quitas, me la quito. Si te la pones, me la pongo. Es que pero para Bueno, después estas palabras del decano, palabras amarguísimas, que no creo que me definan, pero bueno, se las agradezco. Creo que los puedo defraudar profundamente, pero como, bueno, pues está establecido que hoy pues tenía que hablarles del tema, que yo creo que sí, sugestivo, sí, ¿verdad? Un tema sugestivo, pues bueno, no va a ser lo que ha anunciado nuestro decano, pero espero no aburrirles demasiado. Hace ya unas cuantas semanas, exactamente al día siguiente de que me había ya decidido por el tema que desarrollaría hoy esta tarde, me llegó un correo de la Real Academia de la Historia. ¿Se oye? Sí, sí. Se acopla, que se acopla. Se acopla. Se calla. Era un correo, como les digo, de la Real Academia de la Historia, en el que presentaba una serie de alegaciones contra el Real Decreto de 5 de abril de este año, del 2022, bueno, presentando pues su oposición parcial a ese Real Decreto, en el que se establecía el plan de estudios futuro para el bachillerato, para la enseñanza media. Concretamente, en lo que respecta a la historia de España, prácticamente se reducía a la historia contemporánea. Y digo prácticamente porque, bueno, hay unas ligeras referencias a la Ilustración, al despotismo, que pertenecen a finales de la época moderna. Pero el resto de la modernidad, para mí el más importante, sobre todo el siglo XVI, pues ya no habrá alusión alguna. Es decir, quien estudie bachiller no se tiene por qué enterar, no tiene por qué saber nada de lo que ocurrió, de lo que fue la historia de España hasta prácticamente la época contemporánea. Realmente ya me había disgustado desde el primer momento que supe del proyecto, porque, bueno, yo me pregunto, una historia como la historia de España, tan rica, tan diversa, tan importante, yo diría que hasta trascendental para la historia de la humanidad, se podía obviar en los estudios de bachillerato. Pero bueno, esa es la triste realidad. Una vez que leí estas alegaciones en la academia, inmediatamente pensé en que el tema que voy a desarrollar ahora pues resulta un tanto paradójico. Voy a hablar de la historia de España, algo poco, tampoco se puede mucho
espacio de tiempo relativamente reducido, pero voy a hablar de su importancia, voy a hablar de lo que se ha progresado durante las últimas décadas en el conocimiento de la historia de España, y asimismo, y esto es un poco, no sé lo que pretendo que sea el centro de, bueno, pues esta charla, que es un poco el nuevo rumbo que creo se debe dar a la historia de España. Es decir, me parece que todavía falta un enfoque que considero fundamental, ya que todavía creo que no hemos llegado. Entonces, claro, no dejaba de resultar paradójico con esta supresión de la historia moderna en los estudios futuros del bachillerato. Pero bueno, de todos modos, enseguida pensé que mantendría pues, la idea, el esquema que había ya pensado para desarrollar esta tarde, y bueno, pues que no estoy dispuesta, porque eso sí está claro, no estoy dispuesta a admitir por mi parte que algo a lo que me he dedicado pues gran parte de mi vida activa e incluso ya como jubilada carezca de interés y ni siquiera merezca figurar en los planes de estudio de la enseñanza. Por eso ya dije, mi idea inicial es la que voy a desarrollar ahora, a pesar del disgusto de este Real Decreto del 5 de abril, además mi santo para más siempre, 5 de abril del 2022. Bueno, en el momento en que, bueno, pensé un poco sobre el tema, la idoneidad del tema de desarrollar, busqué mi manual de Historia de España, manual de enseñanza mínima. Claro, es un manual que, bueno, pues no sé exactamente, pero a lo mejor yo lo estudié hace como unos 70 años, que no es poco. Y sobre todo me centré en la parte de moderna. Ya para empezar, era un manual, y algunos de ustedes también habrán estudiado algo parecido, en el que se iniciaba la historia de España con la prehistoria y concluía en la época contemporánea. Es decir, pasaba revista a todas las épocas en las que tradicionalmente se ha dividido la historia, la prehistoria, historia antigua, media, moderna y contemporánea. Es decir, desde el punto de vista cronológico, yo creo que no se podía objetar nada en absoluto. Ya centrándome en la época moderna, la que ha sido mi especialidad, pues sí que, bueno, yo veía, no sé si estarán de acuerdo conmigo los que han estudiado esta historia general de España, veía ciertas carencias. Yo sobre todo la reduciría a dos carencias. Una de tipo temático y otra de tipo territorial. De tipo temático porque la parte que el manual de Historia de España dedica a la época moderna básicamente trata acontecimientos de tipo político, tanto de política interna como de política exterior. Y los otros temas no es que no se aborden en absoluto, pero se les dedica una parte muy reducida. Y también desde el punto de vista territorial, realmente lo que se estudia, básicamente lo que se estudiaba en mi época de bachiller, pues era la historia de la corte. No era la historia de la monarquía hispánica en general, sino de la corte. Es decir, el centro de decisión política, ese centro donde el monarca de turno tomaba pues, las resoluciones que creía convenientes en el orden interno, en el orden internacional, asesorado por, bueno, pues el tipo áulico, por una parte sus secretarios, por otra parte los consejeros de los diferentes consejos de la monarquía. Pero prácticamente el resto del territorio, lo siento que no la garganta, perdón, el resto del territorio quedaba prácticamente marginado. Me tomé la molestia, en su momento, de un poco repasar esa parte de historia moderna
para ver las referencias que había a Valencia, en el otro polo. Y realmente me encontré, no solo si alguna se puede haber escapado, pero me encontré con 3 referencias exclusivamente. Y además a las que se dedicaba pues 1 o 2 líneas cada vez, no más. Por una parte, la referencia a la germanía, al movimiento germanaz, que además se estudiaba como una especie de apéndice de las comunidades castellanas. Por otra parte, la expulsión de los moriscos, que se decía que se inició por Valencia y afectó especialmente a Valencia, y en última instancia también la supresión de los fueros. Eran las únicas referencias que aparecían dentro de la época moderna a la historia de Valencia. Es decir, que era una historia que no comprendía la totalidad territorial de la monarquía, sino que se centraba en ese centro de decisión política que era la corte. Bien, afortunadamente, a partir de entonces, se ha progresado mucho en estos sentidos. Es decir, estas, lo que para mí son 2 carencias fundamentales, yo no diré que totalmente, pero sí prácticamente subsanadas. Y lo han sido porque en los estudios históricos se han introducido otros temas, otra temática diferente, no estrictamente política. Por ejemplo, la demografía ha hecho grandes progresos en el estudio de la población, que en mi época prácticamente no se trataba. Se han hecho estudios de tipo social, económico, cultural, es decir, desde el punto de vista temático sí que ha habido una ampliación de horizontes extraordinariamente importante. Y también desde el punto de vista territorial. Tengan en cuenta que hoy en día, y hace unos cuantos años, en prácticamente todas las universidades se estudia la historia de la zona en que se encuentra ubicada la universidad. Puede ser un territorio más o menos amplio, puede ser un antiguo reino, como en el caso de Valencia, puede ser una zona, por ejemplo, en Castilla, una historia pues, de Aragón, historia de Valencia, historia de Extremadura, de Andalucía, todo lo que quieran. Y esto está ahora implantado en las universidades. Lo que pasa en el futuro no lo sé, pero de momento se estudia una historia que podemos llamar, pues no sé, local, territorial, lo que quieran denominarla. Y naturalmente en ese sentido se ha adelantado mucho. En el caso de Valencia, bueno, la diferencia que existe entre el momento que terminé la carrera y empecé a investigar hasta la actualidad es auténticamente asombrosa. Y queda mucho por hacer todavía. Los archivos valencianos, archivos históricos, tienen una riqueza extraordinaria y todavía hay que seguir trabajando en ellos. Pero el progreso en estos 2 sentidos, en estas 2, desde mi punto de vista, carencias de los manuales de historia de España de la época en que yo estudiaba el bachillerato, ha sido muy bueno. Sin embargo, sobre todo en este último aspecto, el estudio de las regiones, de antiguos reinos, etc., corre un riesgo que es un poco a lo que quiere aludir esta tarde básicamente, cómo se debe de subsanar desde mi punto de vista. Y es el riesgo de que sí, ya se explica, ya hay manuales, ya hay trabajos sobre historia moderna, me refiero ya concretamente a la historia moderna de Valencia. Pero en la mayor parte de los casos, las excepciones son rarísimas, se estudia de una manera muy aislada, como si Valencia fuera una especie de burbuja sin relación con el exterior, que fuera un compartimiento estanco. Y esto que pasa en Valencia pasa en todas las historias de regiones, de territorios, etcétera, de toda España en la actualidad. Es decir, este estudio, si cada vez con mayor conocimiento, con mayor profundidad, de acuerdo,
pero en el que parece que la historia en este caso de Valencia, pues siga una marcha especial, independiente, y no es así. En la época moderna, ningún territorio de la monarquía hispánica tiene independencia política, ninguno. Sí tienen autonomía, de acuerdo, pero sin embargo forman parte de una entidad política única que es la monarquía hispánica, que es España. Por tanto, estudiar Valencia como algo aislado, como algo único, creo que es profundamente incorrecto. Creo que debemos de esforzarnos en el futuro por darle a la historia de Valencia ese otro sexo, es decir, de acuerdo, cada vez conocerla más y mejor, pero siempre dentro de su contexto, el contexto inmediato, pero también el mediato. Y por tanto no se puede estudiar o no se debe estudiar una historia de Valencia sin tratar de la historia de España y tampoco de la historia a nivel internacional, las relaciones internacionales, porque indudablemente la monarquía hispánica es una pieza más dentro del conjunto internacional y además importantísima, como comentaré a continuación. Es decir, en este sentido creo que se nos abre un panorama, si nos dejan, porque si se suprime la historia moderna de bachillerato, no sé en las universidades para qué se va a estudiar la historia moderna, y después no se puede ser profesor de historia moderna de enseñanza media, que es la salida habitual de los que estudian en la universidad. Los que se quedan son una minoría, por tanto no sé qué ocurrirá en el futuro. Pero creo que por ahí debe de discurrir nuestra preocupación futura sobre la historia, en este caso estoy hablando naturalmente de la historia moderna de España. Porque, bueno, yo creo, siempre he pensado que la historia es una especie de puzzle, de grande, inmenso puzzle, en donde, bueno, hay una gran cantidad de piezas, son piezas de distinto valor, obviamente, piezas pequeñas, muy pequeñas, piezas grandes, es decir, de muy distinto tamaño, de muy distinta forma, pero todas sirven, ninguna es rechazable. Ahora bien, esas piezas, concebidas de manera individual, no cobran su verdadero sentido. Se necesitan, hay que aportarlas, pero lo interesante es tratar después de encajar cada una en el lugar que le corresponde. Hasta que no consigamos eso, tendremos siempre una historia limitada, una historia que no reflejará nunca la realidad general. En ese sentido, sé que es muy difícil de lograr, pero es una aspiración que debemos de mantener. En ese sentido, creo que mejor que puzzle le vendría el nombre antiguo. En la época cuando yo era niña no hablamos de puzzles, hablamos de rompecabezas. Y realmente es un auténtico rompecabezas. Bien, primero que se aporten las piezas, estudiar historia de Valencia, de Galicia y de Andalucía por separado, perfecto, pero no quedarse ahí, porque si nos quedamos ahí tendremos una parte, veremos a lo mejor, pues, no sé, un trozo de un árbol, algo que nos parece un tejado de la casa, pero, bueno, ¿cuál es la temática del cuadro general? Se nos escapa, no es eso, debemos de aspirar a más. Decidimos progresar mucho en distintos sentidos, sobre todo cubriendo un poco estas deficiencias, estas carencias que yo veía, bueno, lo veo ahora desde mi perspectiva actual, no entonces, cuando estudiaba historia en el instituto, pero tenemos que intentar sobrepasar ese nivel y llegar al realmente, bueno, pues, completo, total de la historia. Y esto es un poco lo que he pretendido hoy, simplemente como, bueno, como un apunte, una pequeña reflexión, no se asusten porque va a ser algo muy elemental, pero lo que pretende un poco es situar al Reino de Valencia, y ese es un poco el título
de la conferencia, si no recuerdo mal, situar el Reino de Valencia dentro de la monarquía y ver cómo esa inclusión dentro de una monarquía muy superior pues va a influir, va a tener consecuencias para el Reino de Valencia. Unas positivas, diría yo, muy positivas, la mayoría positivas, pero también alguna negativa relativamente. Eso es lo que intentaré explicar a continuación. Es decir, se produce, creo que llamaban una cosa exactamente avances y retrocesos, me parece, simultáneos. Es decir, en un mismo momento Valencia gana terreno, pero en otro sentido también lo pierde. Desde mi punto de vista, y eso es algo personal, naturalmente ustedes se pueden enfocar de otra manera, ampliarlo, reducirlo, pero les voy a decir cuál es mi parecer al respecto. Pienso que por una parte el Reino de Valencia, desde comienzos de la época moderna, en que se inscribe dentro de esa monarquía hispánica, va a perder terreno, va a perder posiciones relativas dentro de un conjunto superior. Es decir, comparado con el peso que había representado Valencia dentro de la corona de Aragón medieval, era un peso superior, insisto, relativamente, al que después va a ostentar una vez que queda incluido en la monarquía hispánica. Sin embargo, al mismo tiempo, de forma simultánea, el Reino de Valencia va a ganar posiciones clarísimas en cuanto que forma parte de una monarquía que se va a constituir en potencia hegemónica nada menos que a lo largo de siglo y pico de la historia. En la edad moderna ningún otro país puede presumir de haber mantenido una hegemonía durante tanto tiempo como la mantuvo la historia de España, como la mantuvo la monarquía de España. Es verdad que en algunos aspectos Valencia ya no significa tanto, ya no representará tanto como había representado en la época medieval. Pero claro, es que entra en un conjunto mayor. Desde la época medieval, desde concretamente el momento en que el rey Jaime I incorpora el reino de Valencia a la corona de Aragón, el reino de Valencia se convierte en una pieza, en una parte de un conjunto corona de Aragón. Es una pieza que por voluntad del propio conquistador se va a unir al resto de la monarquía en igualdad de condiciones. No va a ser absorbido por ninguno por los fundadores de la corona de Aragón, Cataluña, no va a ser repartido tampoco entre ellos, sino que Jaime I crea un reino con autonomía propia dentro del control. Una autonomía que va a mantener, sin cambio alguno, en realidad no solo en la época medieval, sino también en la moderna, hasta esos decretos que suprimen los fueros, el régimen foral. Lo que ocurre es que en la época medieval, desde el siglo XIII, cuando Valencia se incorpora al resto de la corona de Aragón, estas tres piezas que son las centrales, las que componen la península ibérica, Aragón, Cataluña, Valencia, van a tener un peso en el conjunto bastante similar, no igual, pero bastante similar. Es cierto que Aragón es la más extensa. Aragón, con 40 y tantos mil kilómetros cuadrados, representa prácticamente el doble de Valencia, la extensión de Valencia. Pero, sin embargo, desde el punto de vista económico, las economías catalana y valenciana son mucho más dinámicas. Se basan en la artesanía y sobre todo en la actividad comercial.
tienen un amplio litoral ambas. Aragón es una zona interior, Aragón es continental, hay unas pretensiones de conseguir un puerto que no se consiguen y por tanto tiene una economía ya menos y menos activa, una economía de signo agropecuario. Así que la mayor extensión de Aragón se ve compensada por el mayor dinamismo de los otros dos miembros que componen la corona de Aragón peninsular. Entonces esta cierta similitud hace que cualquier crisis que afecta a los tres, pero en distinta medida, puede cambiar un poco las relaciones entre ellos. Entonces, producir lo que podríamos calificar un poco de movimientos compensatorios. Mi maestro, el profesor Reglán, hablaba en este sentido de lo que él llamó relevos de poder o cambios hegemónicos que se habían producido a lo largo de la época medieval. Y se refería concretamente a dos que, bueno, son enormemente significativos. A mediados del siglo XIV se propaga la peste negra. Es el principio un poco que marca el inicio de la crisis bajo medieval. Esta peste negra, como saben, se propaga por vía marítima y va a afectar más a Cataluña y a Valencia, con un amplio litoral, que a Aragón. Además, Aragón con una economía básicamente agropecuaria y por tanto más autárquica, más autosuficiente, con lo cual sí, se ven afectados los tres, pero en mucha mayor medida los litorales que Aragón. Esto hace que a partir de ese momento Aragón ostente la hegemonía dentro de la corona de Aragón. En otros casos no es una crisis generalizada, pero que afecta en distinta medida, sino alguna crisis que afecta solo a alguno de estos tres territorios peninsulares aragoneses. Concretamente, Reglán se refería a la guerra civil catalana de tiempos de Juan II, ya final de la Edad Media, 1462-1472. Al afectar solo a Cataluña, benefició realmente en estos movimientos compensatorios que les comentaba a los otros territorios y sobre todo a Valencia. A Valencia llegaron, huyendo de la crisis, capitales, el capital siempre es bastante temeroso, capitales y hombres de negocios que se establecieron en Valencia, y Valencia pasó a ostentar la supremacía dentro de la corona de Aragón. Es decir, esto es un poco el panorama de la época medieval. Pero ¿qué pasa cuando llega la moderna? En la época moderna, la monarquía hispánica se forma por la asociación, también con autonomía, de, por una parte, la corona de Castilla y por otra parte, la corona de Aragón, en la que se incluye obviamente Valencia. Y aquí ya no se van a producir relevos de poder. Y no se producen porque la supremacía de Castilla en el orden territorial, demográfico, económico, es superior a la de la corona de Aragón. Es decir, entonces se va a producir esta situación que difiere de lo que había ocurrido en la época medieval. ¿Qué representa Valencia a partir de la unión de la corona de Aragón con la de Castilla en el conjunto de la monarquía? Pues bueno, representa realmente menos, bastante menos, de lo que había representado antes en la corona de Aragón. En la monarquía hispánica, Castilla siempre será la pieza fundamental. Naturalmente, según el momento, pues la supremacía será mayor o menor, pero nunca hay cambios, nunca hay relevos como en la época medieval. Castilla es la pieza más
más importante. Y así los territorios de la Corona de Aragón van perdiendo peso específico en el conjunto. Si nos referimos a Valencia y concretamente al orden interno, Valencia va a perder posiciones en el conjunto de esa monarquía, es lógico. Castilla, mayor, bastante mayor que los territorios de la Corona de Aragón, con una economía, sobre todo desde el principio de la época moderna, pues en mejor situación, que mejora además extraordinariamente desde la actuación en América. América saben que es una empresa castellana, es decir, aunque los territorios se unan, es una unión, pues bueno, personal, cada uno conserva sus instituciones previas, es decir, no se forma una fusión al estilo de lo que había ocurrido en la Castilla medieval, sino que en realidad se seguirá ese sistema que podemos llamar un poco federal, que era más propio de la Corona de Aragón, y se va a continuar en los tiempos modernos. Entonces, en el caso de Valencia, si lo comparamos con lo que había ocurrido en la época anterior, en la época medieval, en la que se habían producido estos relevos de poder, Valencia en algún momento había sido la potencia hegemónica de la Corona de Aragón, ahora ya no lo vuelve a conseguir. Será siempre una potencia de segundo rango dentro, por otra parte, de una monarquía que es unitaria, pero que está compuesta por piezas diferentes. Para no alargar más las cosas, porque veo que ya va adelantando la hora y no querría pasar mucho en el tiempo, se puede decir que Valencia perdió peso relativo dentro del conjunto de la monarquía respecto al que había ostentado dentro de la Corona de Aragón, pero por otra parte, desde otra perspectiva, la perspectiva internacional, lo ganó respecto al resto de Europa y al resto del mundo. Es decir, que tiene una posición un tanto ambivalente. Dentro de la monarquía hispánica no es la pieza fundamental, desciende un peldaño, porque, bueno, primero Valencia estaba incluida en una corona y ahora esa corona se incluye dentro de una monarquía. Y ni esa primera pieza, Valencia, a la que nos referimos, ni la corona le disputan a lo largo, le pueden disputar a lo largo de toda la época moderna, la primacía a la Corona de Castilla. Pero sin embargo, en el orden internacional, indudablemente al formar parte de esa monarquía hispánica, consigue nada menos que situarse en el primer rango de las potencias, no solo europeas, del mundo de hoy. Respecto a la posición de Valencia dentro de la monarquía hispánica, pues desciende de importancia, desciende de categoría en varios aspectos. Es posible que, bueno, se pudieran añadir otros más, lo dejo a su elección, pero desde mi punto de vista, yo creo que se produce una serie de, bueno, regresiones relativas, porque todo el conjunto de la Corona de Aragón, en el que se compartía un poco la hegemonía según el momento, las que lo integraban, Aragón, también Valencia, dentro de la península. En este caso la primacía la tiene siempre Castilla. Pero en este caso Valencia, por una parte, retrocede relativamente, y subrayo mucho lo de relativamente, y desciende relativamente porque entra a formar parte de un conjunto superior, la monarquía hispánica, en el que el peso lo sigue llevando Castilla. Pero indudablemente hay un retroceso por parte de la Corona de Aragón en general
y del Reino de Valencia en particular. ¿Cómo desciende? ¿Por qué desciende? ¿En qué ámbitos desciende? Bueno, creo que se podrían citar bastantes, pero creo que es mejor ir un poco por partes. Desde mi punto de vista, pues sí que pierde peso relativo en el conjunto, aunque lo gana en el ámbito internacional, como habíamos dicho. En lo que respecta a los retrocesos, yo he señalado, quizás se podrían señalar otros, pero he señalado o los he reducido a tres. Uno, un retroceso político; en segundo lugar, un retroceso económico; y en tercer lugar, un retroceso estratégico. Quito el orden en que se produce, aunque a veces están tan juntos que se llegan a solapar. Pero el primer retroceso que experimenta en el Reino de Valencia, en ese conjunto ya superior que llamamos monarquía hispánica, España, desde el exterior, normalmente cuando se habla de la monarquía hispánica se refiere literalmente a España. Pues bien, sufre esos tres retrocesos paulatinos y algunos de ellos, bueno, pues coetáneos en el tiempo. El retroceso primero político, pues es muy evidente. Es decir, en todo este conjunto de la monarquía hispánica, Valencia ya no ostenta ese puesto que había tenido en la corona de Aragón, disputando la supremacía, según los momentos, a los otros territorios peninsulares de esa corona. Ahora siempre está en segundo término. Es verdad que la unión, la formación de la monarquía hispánica se hizo respetando la situación de los países previos a la unión de los dos territorios, de Castilla y Aragón. No hubo una imposición, hubo una unidad entre iguales desde el punto de vista legal, pero evidentemente desde el punto de vista territorial, económico, no era igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos aspectos, en algún aspecto, la corona de Castilla, la de mayor peso en el conjunto de la monarquía hispánica, se alza con la hegemonía, concretamente en la capital. El tiempo cuando empieza la época moderna, que sale el reinado de los reyes católicos, pues obviamente hay una mujer, reina de Castilla Isabel, rey de Aragón Fernando, pues tienen, como es lógico, un matrimonio, una corte común. Una corte que es verdad que todavía no está fija en un lugar concreto, se desplaza con los reyes cuando hacen viajes, la corte pues los sigue, pero claro, los desplazamientos a la corona de Aragón pues son muy reducidos, son muy puntuales, sobre todo con motivo de convocatoria de cortes. Pues el monarca, Fernando el Católico, como rey de Aragón, viene pues sobre todo al momento de apertura de las cortes y al momento de clausura, para ejecutar prácticamente. La corte se sitúa, aunque todavía nómada, se sitúa en Castilla. Es decir, que ya la corte de un matrimonio, los males que vivan juntos, pues la corte normalmente reside en Castilla. Y esto ya supone una ventaja más, no solo Castilla es más amplia, bastante más, 5 millones y pico, 500.000 y pico kilómetros cuadrados frente a los 100.000 en torno de la corona de Aragón, población, etc., es muy superior. Pero claro, al establecerse la corte en Castilla, primero itinerante, luego ya fija, pues obviamente el papel de Castilla crece todavía más, se distancia además de la corona de Aragón. La corte, residencia del monarca, y se toman las decisiones de alta política a nivel interno, a nivel internacional, y los otros territorios periféricos, porque la corona de Aragón pues, ocupa una posición periférica dentro de la península ibérica, queda periferizada. La corte se toman las decisiones al más alto nivel, reside en Castilla. Prácticamente las mercedes
los beneficios que otorga la corona a sus súbditos también pues, afectan mucho más intensamente a los súbditos castellanos que a los valencianos o del resto de la corona de Aragón. No en balde en las cortes, si seguimos un poco las cortes de la época moderna, vemos continuamente solicitudes, en el caso de las valencianas, de los valencianos, para que se les tenga en cuenta en el nombramiento de nuevos cargos de tipo central, de consejos de la monarquía, etcétera, etcétera. Entonces se sienten, pues, lógicamente, un tanto marginados, ya que la corte reside en Castilla y Castilla es la más beneficiaria, aunque también dentro de esto, entre paréntesis, la más pagana de la política exterior española, también hay que reconocerlo, pero es la que más se beneficia de las mercedes que emanan del centro, de los centros de poder. Y ese centro de poder se sitúa en distintos lugares de distintas poblaciones castellanas, hasta que Felipe II lo traslada ya definitivamente a Madrid. Solo con Felipe III, bueno, hay un pequeño intervalo ahí en que la corte está en Valladolid, pero vuelve ya definitivamente a Madrid. Es decir, que ya Valencia se ve marginada desde el punto de vista político por esta residencia habitual de la corte de los reyes católicos y naturalmente de sus sucesores en territorio castellano. Por otra parte, también sufre una relegación de carácter económico. Valencia, como saben, tiene un amplio litoral mediterráneo. El Mediterráneo durante mucho tiempo ha sido el centro de la cultura, el centro de la difusión de ideas, el centro del comercio mundial, del comercio de la época. Y Valencia tenía un lugar privilegiado. Sin embargo, este privilegio, auténtico privilegio del Mediterráneo, empieza a fallar, empieza a fracasar ya desde el comienzo de los tiempos modernos, con la actuación en América. Descubrimiento, conquista, colonización, hacen que ese centro de la economía mundo, diríamos, de la época, se desplace del Mediterráneo hacia el Atlántico, también hacia el Pacífico, pero en principio sobre todo el Atlántico. Naturalmente la llegada a América supone pues entablar unas relaciones con este nuevo mundo descubierto, unas relaciones que, bueno, poco a poco se van regularizando. Pero es un comercio pues un poco, bueno, yo diría sin concretar, un poco aleatorio, pero naturalmente pronto se ven las posibilidades del comercio con el mundo americano. Entonces se van estableciendo pues organismos que van un poco a dirigir este comercio. Es importante el establecimiento ya definitivo de colonias en América, estables. Realmente la primera sería el Fuerte de Navidad, pero que fue destruido. Pero luego ya se van creando pues colonias estables para establecer sus relaciones con España. En España se crea la Casa de Contratación ya en tiempo de los Reyes Católicos, y en tiempo de Carlos I ya pues se regularizan las flotas en Indias, es decir, esas relaciones ya regularizadas con América. Y lógicamente el centro del comercio mundial se desplaza del Mediterráneo al Atlántico, con lo cual lógicamente también se resiente la economía. Es decir, también Valencia será relegada a un plano secundario desde el punto de vista económico. Y por último, que quizá se podría hablar de otros aspectos, pero desde mi punto de vista son los tres más importantes, también ha relegado el Reino de Valencia a un segundo término, un segundo plano en el terreno estratégico. Fíjense que también el Mediterráneo había sido un poco el centro del mundo, es decir, los países colonizadores, las relaciones en el Mediterráneo. Es decir, no se puede comparar la actividad mediterránea durante siglos con la que existe en otros océanos, algunos prácticamente ignotos. Pero desde el momento del descubrimiento, pues las cosas naturalmente van a cambiar. Pero es que además, desde el punto de vista estratégico, el Mediterráneo, que también había sido el centro de
la política internacional, sobre todo de la política bélica internacional, también va a ser desplazada. Fíjense que normalmente las hegemonías se habían tratado de resolver en el Mediterráneo. Es decir, la guerra mediterránea había sido fundamental para ver qué potencias eran las que tenían un mayor relieve en cada momento. Durante todavía el principio de la época moderna, el siglo XVI, hasta muy avanzado el siglo, el Mediterráneo continuará siendo el centro de la política internacional. Allí se van a tratar de resolver las principales confrontaciones bélicas. España, en el siglo XVI, tendrá dos principales enemigos: Francia por una parte, el Imperio Turco por otro, el Islam por otro, representado por el Imperio Turco. ¿Dónde se producen las confrontaciones básicamente con Francia y con el Imperio Turco? En el Mediterráneo, indudablemente. Pero claro, desde que el centro se va desplazando hacia el Atlántico con América, pues también la guerra se va a desplazar. Y concretamente esa confrontación hispano-turca que había tenido lugar en el Mediterráneo, a partir de finales del siglo, por la década de los 70 parece ya, es decir, la misma década de la victoria de Lepanto, la última gran guerra tratando de dilucidar la hegemonía mediterránea, pues en esa misma década, ya a finales de los años 70, ya empiezan a variar las cosas. ¿Y por qué varían? Pues sencillamente porque dos de sus principales rivales, la monarquía hispánica y el Imperio Turco, que antes habían tratado de resolver la hegemonía mediterránea, precisamente la guerra en el mar, y Lepanto en 1571 es una buena representación de ello, ven cómo les surgen problemas internos. Por eso van un poco a abandonar esta confrontación hispano-islámica y se van a dedicar a resolver estos otros problemas que han surgido. Son problemas internos, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano español. En el caso musulmán empieza a producirse un enfrentamiento entre dos ramas del Islam que antes habían permanecido pues con una relación fluida y normal: los chiitas y los sunitas. El Imperio Turco es sunita. Persia, desde principios del siglo XVI, es chiita. Uno de sus dirigentes impone el chiismo por la fuerza, Ismail Sifeli, chiismo. Y empiezan entonces a confrontarse chiitas y sunitas, es decir, persas y turcos, por dilucidar quién se hará con la hegemonía dentro del Islam. Y por otra parte, dentro del mundo cristiano occidental, se produce la secesión cristiana entre católicos y protestantes. La monarquía hispánica se convierte realmente en abanderada del mundo católico y lucha contra potencias protestantes que, aparte de otra religión, también tratan de desbancar a España de esa posición hegemónica. Por tanto, esos dos poderes, esos dos imperios que habían luchado en el Mediterráneo por resolver la hegemonía dentro del mismo, un poco dentro del mundo de la época, se ven absorbidos por problemas que los llevan en direcciones divergentes. Por una parte, el Imperio Otomano hacia Persia, y por otra parte, el Imperio Español, la monarquía hispánica, hacia Occidente con los países protestantes. Inglaterra, las Provincias Unidas, aunque pertenecientes a España, acabarán separándose de ella en la segunda mitad del siglo XVII. Es decir, que podemos hablar de un retroceso relativo
del significado del Reino de Valencia en el conjunto de la monarquía hispánica si lo comparamos con el papel que había representado en la época medieval dentro de la Corona de Aragón. De la Corona de Aragón, relevos de poder, ahora siempre Castilla, una posición superior y un decalage continuo por parte de Valencia. En el caso de la pérdida de poder político, ya desde el primer momento en que se forma la monarquía, por la superioridad de la Corona de Castilla sobre la de Aragón, pero luego por problemas sobrevenidos, como puede ser esa economía mediterránea que se desplaza o esa guerra internacional que abandona un poco el Mediterráneo. El Mediterráneo sigue obviamente con sus luchas internas, pero ya no es el centro de la política internacional. Pero al mismo tiempo, y bueno, con ello enseguida concluyo, queda un cuarto de hora según mi reloj para cumplirse la media hora, pues por otra parte la actividad de que Valencia, el Reino de Valencia, gana posiciones incuestionablemente. Jamás en esa época se podría pensar que Valencia podría haber alcanzado ella sola una posición hegemónica dentro de las relaciones internacionales, ni siquiera dentro de la Corona de Aragón, que como un conjunto, ¿no? Pero lo va a lograr y se va a convertir en potencia hegemónica y además durante un tiempo largo. Las bases de esta hegemonía se sientan en el reinado de los reyes católicos. Primero, el primer paso fundamental es la formación de la monarquía hispánica. Saben que en principio es una monarquía hispánica que, es muy precaria, se forma por simple asociación, no es una integración de Castilla y Aragón, de ambas coronas, sino simplemente una asociación, porque el matrimonio de Fernando e Isabel, cada uno de los regios esposos es el titular, es el monarca de una de ellas, Isabel de la Corona de Castilla, Fernando de la Corona de Aragón. Y obviamente, al ser marido y mujer, como ya decíamos, tienen un lugar de residencia, la corte, aunque primero un tanto nómada, pero residen juntos, residen en Castilla. Ya en las capitulaciones matrimoniales de los reyes católicos, Fernando se había comprometido a residir en Castilla y que en Castilla residiese su posible descendencia. Pues incluso tendrá que haber a la larga una castellanización de la monarquía, de la dinastía, enseguida la dinastía Habsburgo. En tiempo de los reyes católicos, simplemente una unión personal mientras dure el matrimonio. Para que esa unión personal perdure, se necesita que ambos cónyuges designen al mismo heredero y que entonces una sola persona sea al mismo tiempo rey de la Corona de Aragón y el rey de la Corona de Castilla, cosa que estuvo a punto de no suceder, ya lo saben, pero finalmente se asentó y Castilla y Aragón conformaron la monarquía hispánica. Una monarquía que en un principio conserva, el caso de Valencia, conserva todavía una posición bastante fuerte, bastante dominante. Fíjense que decíamos que durante la Guerra Civil Catalana Valencia se favorece de la crisis de Cataluña y se convierte en potencia hegemónica dentro de la Corona de Aragón. Incluso el papel que tiene económico Valencia, el Reino de Valencia, en la monarquía hispánica es notable, es considerable. Todos hemos estudiado la contribución económica de Sant'Ángel a la empresa americana, pero es que normalmente se olvida que también Valencia, el Reino de Valencia, aportó grandes cantidades de numerario para las empresas de la monarquía hispánica en su conjunto. Los préstamos que realizó, sobre todo la ciudad de Valencia, a los reyes católicos fueron decisivas en la conquista de Granada. Es decir, que Valencia todavía tenía un poder considerable.
considerable. Luego, obviamente, cuando empieza a llegar el metal precioso americano, pues esta colaboración de Valencia se queda pues, prácticamente en la nada. Primero llega oro, luego en mucha mayor proporción plata americana, y este metal precioso americano en gran parte va a sufragar la política exterior española. Ser una gran potencia, pues bueno, ya requiere pues un trabajo previo importante, llegar a alcanzar ese primer puesto. Pero es que a partir de entonces, mantenerlo cuesta mucho dinero. Valencia primero fue un autor sevillano, Colón, hablaba de que fue la capital financiera, además, capital financiera de los Reyes Católicos. Pero claro, a partir de la llegada del metal americano, la colaboración, la contribución valenciana a las empresas exteriores de los Reyes Católicos, pues se queda, bueno, pues, no digo que en la nada, pero extraordinariamente marginal. Pues bien, esta hegemonía de la monarquía hispánica en el conjunto internacional se va a prolongar durante más de un siglo. Después de esta base de los Reyes Católicos, el siglo XVI es un siglo hegemónico para la monarquía hispánica. Empieza, es verdad, a dar síntomas ya de cansancio avanzado el siglo XVI. Por ejemplo, ya en la época de Felipe II se producen una serie de bancarrotas, 57, 1557, 1575, 1597, que ya denotan pues eso, el cansancio, el agotamiento. Es decir, la empresa española fue extraordinaria, tenía territorios repartidos por medio mundo, y en la época, bueno, pues era muy costoso mantener aquel inmenso imperio, teniendo en cuenta sobre todo los medios de comunicación al uso. Era muchísimo más complicado que en la actualidad, obviamente. Entonces va perdiendo importancia dentro del conjunto prácticamente mundial, pero todavía desde finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII todavía arrastra esa hegemonía. Hubo un momento muy complicado a finales del siglo, todavía reinando Felipe II, que fue la formación de una gran coalición, la coalición de Greenwich, 1596. Fue una asociación de países, tres, uno no país independiente, dependiente de España, pero dos países con independencia política. Por una parte Inglaterra, por otra parte Francia, y por otra las Provincias Unidas, que se vieron unidas a España, pero se habían rebelado, habían formado una unión, la Unión de Utrecht, no vamos a entrar en ello, pero es una gran coalición anti-Habsburgo, que de momento parece que está a punto de poder acabar con la hegemonía española. Sin embargo, se consigue el desbaratar esa unión. Ya fue en tiempos todavía del reinado de Felipe II, ya a punto de morir, poco antes de morir, cuando se firmó una paz con Francia, la paz de Versailles, 1598, el año en que murió Felipe II. Es decir, ya se retiró a uno de los socios, a uno de los tres que habían firmado esa coalición de Greenwich. Pero sobre todo es en el reinado de Felipe III, cuyo reinado pues más breve, del siglo XVI y XVII, se caracteriza por su pacifismo en materia internacional. Y respondiendo a esta idea de pacifismo, Felipe III conseguirá acabar con esta unión de Greenwich, pactando por una parte con Inglaterra, una paz, la paz de Londres, 1604, y por otra parte con una tregua con Holanda, con las Provincias Unidas del Norte, todavía en teoría posesión española, en 1609. Es decir, es un momento en que se ha intentado, pero no se ha conseguido acabar con la hegemonía española en el mundo de la época. Sin embargo, poco después se iniciará una guerra que arrastra una gran cantidad de países. Es
Es una guerra anti-Habsburgo. Es la guerra de mayores dimensiones de toda la época moderna. La guerra de los 30 años. Y esta guerra de los 30 años, aunque en principio es favorable a los Habsburgo, concretamente Nerlingen se considera como la última gran victoria de los Habsburgo en 1634. Esta victoria obliga en cierto modo a Francia a intervenir en el conflicto. Fue desde el primer momento la diplomacia francesa la que más movió los hilos para que se formara una coalición entre los grupos y consiguió que una serie de potencias entrasen en la misma. Dinamarca, Suecia, pero llegó un momento en que ve que las fuerzas Habsburgo, los Habsburgo españoles y Habsburgos austríacos, emperadores de Alemania en el momento, pueden ganar la guerra y Francia se decide a intervenir directamente en el conflicto. Antes lo había proporcionado, incluso había subvencionado económicamente a los países que entraban en la guerra contra los Habsburgo. Ahora entra en la guerra. Su entrada no cambia inmediatamente el signo de la contienda, pero poco a poco se va imponiendo y a mediados del siglo se firma la paz de Westfalia, con la que se termina el conflicto, aunque no para España. La guerra había empezado en el 18, acaba en el 48, paz de Westfalia, por eso guerra de los 30 años, porque duró en el tiempo. España se resiste a reconocer la derrota todavía. Es verdad que se ve obligada a reconocer la independencia de Holanda, pero sin embargo continúa la guerra. Ahora ya una guerra limitada en el espacio, ya no es la guerra del imperio, la guerra de los Habsburgo contra la gran parte del resto del mundo, no. Es una guerra ya franco-española. Y en esta guerra se imponen las armas francesas y en la paz de los Pirineos, signada en el año 1659, es decir, a 11 años de la paz de Westfalia, España tiene que reconocer ya la derrota. Pero a lo largo de todo ese periodo, ya que se prefigura en tiempos de los reyes católicos y que se extiende a lo largo de todo el siglo XVI y una parte del siglo XVII, España es potencia hegemónica. Un poco como resumen, pues yo diría que en líneas generales esto es un poco por mi parte una aspiración, un deseo. Creo que debemos estudiar la historia, en nuestro caso, la historia de Valencia, dándole unos horizontes mayores perspectivas. Es decir, no quedarnos estrictamente en la evolución de lo que es estricta historia de Valencia, sino incardinándola en su contexto, en el contexto de la monarquía hispánica, en el contexto internacional. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, creo que el ingreso del Reino de Valencia como una parte constitutiva de la Corona de Aragón en la monarquía hispánica significó un avance, un triunfo, un adelanto incuestionable para la historia de Valencia. El que sigamos estudiando estas cuestiones, pues espero que sea posible y que no nos obligue a estudiar solo la historia contemporánea, porque por lo menos desde mi punto de vista de todas las historias, de todas las divisiones que se han hecho de la historia de España, es la que menos me ha gustado siempre. Creo que me han gustado todas, pero la contemporánea yo veo que está, bueno, no lo veo yo, sino que esto es algo bastante personalizado, es la más ideologizada de cosas, es la más política. La prueba es que debemos saber que determinada documentación no tiene acceso el investigador hasta que pasen unos años, precisamente por eso, por evitar esto. Es decir, la historia, a medida que se aleja de nosotros,
creo que estamos en mejores condiciones de comprenderla, incluso de juzgarla, aunque no sea este papel de historiador, pero de comprender la historia, porque tenemos más perspectiva y porque no estamos viviéndola como estamos viviendo siempre la historia contemporánea. Ese es mi deseo, espero que se pueda cumplir, aunque yo no lo vea, pero que sigamos progresando en el conocimiento de la historia de Valencia, pero no como un ente aislado, porque así no logra, no consigue su verdadero sentido, sino como una parte de la historia de España y de la historia del mundo, que creo, y esa es mi opinión, aunque ahora pues parezca que a veces nos tengamos que arrepentir de cosas, que tampoco las hemos cometido nosotros directamente, pero creo que tenemos una historia extraordinaria, una historia rica, variada, diversa y trascendental, y que debemos de seguir conociéndola, y yo diría que está animándola. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Si me permitís, yo tengo una pregunta que hacerle a los años de la conferencia. Yo siempre he tenido la sensación de que aquel lema de tanto monta, monta tanto, ni era tanto ni mucho menos. Eso es la sensación que yo he tenido siempre, he sido un gran aficionado a la historia, lo he sido siempre. Porque realmente, aparte de que Castilla evidentemente era mucho más grande, era mucho más rica, era en el momento aquel, en el comercio también lo era, aunque no tenía el Mediterráneo tan a su mano como la acordara. Pero hay algo ahí que a mí no me acaba de... no sé, hay algo que no entiendo. Y es cómo Fernando el Católico se deja llevar, desde mi punto de vista, demasiado por Isabel la Católica. Muy bien que madre, pero en su casa, no fuera de su casa. Y lo mismo pasa con los que vienen detrás, es decir, a los Felipes de turno, porque aquí nos expulsaron a los moriscos y los españoles, por lo visto, somos muy aficionados a expulsar a la gente que hay aquí, porque cuando no expulsamos a los moriscos, expulsamos a los judíos. Es decir, que aquí cada expulsión que hacemos es un desastre, me refiero desde el punto de vista económico. Y las dos han sido desastrosas. Porque claro, aquí en Valencia yo recuerdo que un pueblecito tan bonito que está cerca de Javia, que tiene el mejor rego del sol que yo he visto en mi vida, con las correcciones, todo enfrente de la iglesia, también es muy bonito. Y allí hay una lápida en la iglesia, dice que con la expulsión de Felipe IV quedaron tres personas en todo el pueblo, y para cultivar todo lo que había. Es un ejemplo, pero no sé, ocurren demasiadas cosas que yo creo que Aragón, por su cuenta, no hubiera caído en esa tendencia. Es decir, yo comprendo que había que defender el catolicismo, pero en fin, no se puede tampoco ver hoy con los ojos del siglo XXI, eso es evidente que no. Pero creo que ahí hay cosas que, no sé, creo que se dejó manipular demasiado Fernando el Católico, como su mujer, no en unos terrenos extraños, o no tan extraños, me refiero a un terreno político, porque parece que incluso tenía que pedirle permiso a Isabel para, digamos, convocar las Cortes de Aragón. Hasta eso creo que se podría introducir, ¿no? Una cosa. Y yo recuerdo ya con eso, porque como soy tan aficionado, yo disfruto mucho contar estas historias. Recuerdo que hicieron una serie en televisión española, desde el punto de vista me encantó, sobre Isabel la Católica, ¿no? Isabel Fernando Católico, y yo recuerdo que protestó a la televisión española un alcalde de un pueblecito
de Extremadura, yo no me acuerdo ahora si era de cuál de las dos provincias, protestó ante televisión española porque no habían nombrado a su pueblo, que su pueblo se llama Madrigalejos. Bueno, protestó y yo creo que con razón, tanto cuento que están contando aquí, que si Isabel, que si Fernando, que si tal, y ahora resulta que Fernando el Católico, yendo hacia el monasterio de Guadalupe, se ve que hizo noche en ese pueblo, en Madrigalejos, y murió allí. Y hay una especie de lápida allí, muy bonita, no la lápida, sino lo que dice. Si aún no habéis ido por ese camino hacia el monasterio, merece la pena pagarse, porque dice: aquí murió Fernando el Católico y nació España. Pues claro, es que lo que estaba diciendo nuestra compañera es que cada uno era rey de lo suyo. Y Fernando el Católico se casó otra vez con Germana de Juárez, y tuvieron un hijo que murió enseguida y tal, toda esta historia, ¿verdad? Pero tenía razón el alcalde de Madrid. Entonces todo esto me hace volver otra vez a este declive del reino de Valencia, y como muy bien he dicho, no era solamente económico, era también estratégico, porque el Mediterráneo ya había dejado de ser el único, prácticamente, para los personas. Y luego hay que pensar otra cosa, que yo siempre también he dicho, yo he pensado por lo menos, y es: teníamos América, con todos los problemas, con todas las historias, con todos los Bartolomé de las casas y tal, que hay que darle de comer a partir. Han sido precisamente por lo menos un par de historiadores ingleses los que están defendiendo a España en ese sentido. Y muchísima razón de lo que hicimos allí, ¿no? La prueba es que las primeras universidades en toda lo que hoy se llama América Latina, y Hispanoamérica, ¿verdad? O por lo menos Iberoamérica, pues lo hicimos los españoles, y hicimos una labor impresionante. Bueno, bien, el caso es que, aparte de los ingleses que nos robaban todo lo que podían, y con los especies de piratas que tenían por allí, que les hacían lobes o les hacían lo que fuera, ¿verdad? Posibles, pero y la mayoría del oro, de las riquezas que venían de América, ¿dónde se depositaban? ¿En qué se invertían? Y claro, si nos damos cuenta, por una parte, lo que le costó al emperador Carlos V, Carlos I de España, el ser emperador, que había que subvencionar a todos los príncipes alemanes para que le votaran. O sea, que la corrupción no solamente de ahora, Claro, eso se hacía con el oro español, pero es que luego el mantener la guerra que mantuvieron no solamente Carlos I, sino Felipe II en los Países Bajos, pues ni cuento, ¿no? O sea que todo eso realmente hay, como tú muy bien decías, cosas positivas, cosas negativas. Y yo creo que la cosa más positiva fue para el Reino de Valencia, para el histórico Reino de Valencia, es el entrar dentro de lo que estaba ocurriendo en toda Europa, que es, como decir, todo. No estar aislado, no estar allí, somos estupendos, pero de aquí no nos movemos, ¿no? Yo no sé si el tanto monta tanto, tú lo ves como no, porque yo creo que montaba más Isabel que Fernando. En fin, nada más quería apuntar ese par de cosas que a mí personalmente me han interesado siempre. A ver, el tanto no. Bueno, siento mi sentir. Además, esto lo he hecho por escrito, quiero decir, escrito está. Bueno, lo del tanto monta, en principio, es una interpretación errónea de una dicha. Porque ese famoso nudo gordiano. Pero claro, el nudo gordiano no tiene nada que ver con que montara Fernando, lo mismo que Isabel, que Fernando no tiene nada que ver. Es el nudo gordiano, que se refiere a Gordio, que tenía un carro, pero que estaba uncido, hay unas cuerdas, no sé qué, que era un nudo tan complejo que no se podía deshacer. O se rompía, si no, no se deshacía.
Era lo mismo eso, el romperlo, pero deshacerlo no se puede. Y entonces esto de ludogordiano, que no es eso, pues se ha interpretado, que se luego erróneamente desde mi punto de vista, como tanto Montacante y saber cómo Fernando. Estudiamos de pequeños y todos hemos estudiado. Bueno, yo, vamos, creo que no, en absoluto. Pero tampoco creo, esa es mi opinión, todavía digo que lo he escrito, no sé si estaré equivocado o no, pero vamos, a mí me parece que Fernando pintó bastante más que Isabel. No, mucho más que Isabel, no poco más. Vamos es el ejército del terror. Vamos a ver, cuando se asocian las dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, Fernando pasa a residir en Castilla, y pasa a residir en Castilla porque así se ha establecido en las capitulaciones matrimoniales. Claro, ya que tendrá que vivir en Castilla y los hijos que pueden hacer el matrimonio se educarán en Castilla. Bien, esto tendrá consecuencias futuras obviamente para Castilla, claro, favorables. Centro de poder, centro de mercedes, bien, de acuerdo. Pero es algo que quiere Fernando. A Fernando le interesa más Castilla que Aragón. Él se da cuenta de que Castilla es más fuerte, tiene más peso y está en realidad, que estuvo encantado, está en Castilla. Y de hacer y deshacer el papel internacional como quiso. Además, bueno era Fernando, el carácter de Fernando es serio, como para dejarse manipular por la buena Isabel. Esa es mi opinión. La prueba es que, vamos a ver, Fernando gobernó en Castilla como si se tratara exactamente de un rey titular. Porque claro, salvo cuando estuvo el que venía del norte. Bueno, pero eso es cuando ya se muere la degustada Isabelita, pobrecilla, la muerte en 1904, y bueno, el invierno, se llevaron fatal. Pero, en realidad, el deseo de pasar a Castilla y de gobernar en Castilla fue de Fernando. Y además, Isabel le va a conceder plenos poderes para gobernar en Castilla como si de un rey titular se tratara. No hay otro caso. Es decir, se ha hablado, bueno, por eso, desde el punto de vista más estudiante, que me ha gustado, que he desarrollado, a lo mejor me he equivocado 20 veces, pero bueno, esa es mi idea. Fernando quiso gobernar en Castilla. Isabel, no he dejado. A veces no lo dejaron. Isabel creo que no tiene un interés especial en la corona de Aragón. No, eso es lo que decía. Es decir, desde mi punto de vista, Isabel en la corona de Aragón se comportó como una reina consorte más de la corona de Aragón. Es decir, que por ejemplo, pues los reyes, voy a decir, utilizaban, que era un poco feo, a sus mujeres, para que fueran, por ejemplo, a presidir unas cortes, cuando habían convocado cortes simultáneas y no se podían desobrar, las enviaban pues, a la proposición de cortes, la inauguración de la apertura, pues, pero como reina consorte en Aragón, Castilla, Isabel no tuvo un papel, desde mi punto de vista, superior al de otras reinas consortes aragonesas. Pero es que ella era, aparte de reina consorte en la corona de Aragón, era reina titular de Castilla. Y como reina titular de Castilla, concedió a su marido plenos poderes en el gobierno castellano, cosa que no hizo Fernando respecto a Isabel. Bueno, Antonio de la Torre en su momento dijo que sí, que había habido correspondencia, y había un documento en el que decía que resbalaba a Isabel como regente en la corona de Aragón. No, en absoluto.
porque al documento siguiente no habla de corregir cierto texto de la Villa de Granada, pero no. Es decir, Isabel fue en la corona de Aragón reina consorte, nada más, no reina de... Y Fernando, aunque no fue reina, en Castilla, se comportó y gobernó como un rey, y además con el permiso de su pueblo. Fernando había ayudado a Isabel a hacerse con el trono. En la guerra civil que se provoca a la muerte del 34, del derecho de la sociedad, todo eso, Aragón naturalmente se pone del lado de Castilla, bueno, de Castilla, de Isabel, porque el otro lado era de Juana, Bien. Entonces Isabel reconoció este apoyo, dio una serie de poderes paulatinamente superiores a Fernando, hasta que, y eso lo prescribí también, bueno, entonces que me parecían fundamentales en un artículo, diciendo, pues nada, que podéis hacer, deshacer, dar mercedes, quitar, poner, convocar, todo, supremos poderes, es decir, que aunque desde el punto de vista legal cada uno era el soberano de sus estados patrimoniales, los que había heredado, en la práctica Fernando el Católico se comportó en Castilla como si un rey titular se tratase, mientras que Isabel asumió el papel tradicional habitual de las reinas de Castilla. Y desde mi punto de vista, la actuación de Fernando fue en materia internacional no hay duda, él dirigió la política internacional, pero no hay duda ninguna. Y en otros aspectos también. La se relacionaba, claro, con la historia. Pero vamos, yo creo que, vamos, yo no diría, y además, eso, me parece que la psicología de Fernando Católico no se prestaba a ser manejado por nadie ni por el soporte. Es falice, pero mi idea es que Fernando gobernó en Castilla como si se tratara de un rey titular e Isabel en Aragón como reina consorte. Eso sí. La gente que quiera intervenir también, no intervenir yo solo, ni mucho menos. Me remito al principio de la charla y bueno, de la universidad y de la enseñanza de las cosas locales. Eso me parece que debería apoyarse. Vamos a ver, estudiar aquí toda Valencia me parece una tontería. Debemos estudiar toda España. ¿Por qué no? ¿Por qué solo estudiar Valencia? Me parece grandísimo que Valencia la estudiemos, digamos, más. Pero España es de todos nosotros somos españoles y valencianos. Yo me considero español y valenciano, pero no tengo por qué no estudiar nada de España. Me parece una tontería. Y aparte en la universidad, ¿qué historia de Valencia se da? Me gustaría saberlo antes de enviar a ningún nieto mío a la escuela, porque no me fío de lo que le den en la universidad, no me fío. Vamos a ver. Sí. Yo precisamente he dicho que debemos un poco de sobrepasar este nivel de la historia de Valencia, un poco estudiándola hacia adentro, sobre sí misma, de forma independiente, que la debemos de insertar en su contexto, porque Valencia, en la época moderna, la que a mí me afecta, pues nunca fue, y después posteriormente tampoco, nunca fue una entidad política independiente. Siempre estuvo inmersa en otra mayor que es España, la monarquía hispánica. Por tanto, estudiar una parte de una entidad política sin estudiar el conjunto, pues no tiene mucho valor. Es decir, solo lo cobra cuando estudiamos el entorno, el contexto en el que se desarrolla esa historia. Yo estoy de acuerdo. Y claro, que usted se fíe o no, pues eso ya es personal. Yo, por ejemplo, he estado durante varios años explicando la historia de la Valencia moderna. La Valencia moderna. Y creo que, claro, vamos a ver, debemos estudiar todo
que duda cabe, pero también debemos de ser realistas. Quiero decir, tenemos unas posibilidades muy limitadas, por muy animosos que seamos, por mucho que nos guste la investigación, no podemos investigarlo todo. Y, lógicamente, pues debemos de tender a exhumar la documentación de aquello que tenemos más cerca. Y los archivos valencianos son archivos riquísimos y en gran parte desconocidos. Entonces, yo creo que cada uno en los distritos universitarios debe de dedicarse básicamente a estudiar la historia a través, esa historia que todavía no se conoce, se conoce poco, a través de documentación original que está en los archivos. Entre otras cosas, pues, son los archivos que tienen más a mano. No vamos a estar desplazándonos. Cuando estamos en activo, tenemos que dar clases, es decir, la docencia y la investigación hay que unirlas, y para unirlas, como tenemos que estar presentes en el territorio, pues la investigación es lógica que la dirijamos hacia los archivos que tenemos más a mano. Eso es evidente. Pero que no debemos de olvidarnos, obviamente, que esto es una parte de un todo, y es lo que hay que estudiar, es lo que nos decía un poco del puzzle. Las piezas por separado, todas tienen valor, ninguna es desechable, pero claro, por separado pues no indican nada, solo cobran su verdadero sentido cuando las reunimos con las demás, con su entorno. Pero yo veo muy bien que en Valencia nos dediquemos básicamente a estudiar la historia de Valencia, que en Madrid pues se vayan al Histórico Nacional a estudiar la historia, que de ahí vienen muchos territorios, para decir, documentación acumulada, o que, pues no sé, en Navarra pues estudie más la historia de Navarra que la de una monarquía hispánica en general, porque tenemos que ir poco a poco, un poco de abajo arriba, tenemos que aportar datos, conocimientos, lo que decía, fichas de ese gran puzzle, y luego el reunirlas, el ensamblarlas, eso es muy difícil. Pero claro, necesitamos primero tener un poco como la materia prima, que serían esas fichas. Naturalmente, tenemos los archivos muy a mano y es lógico que en Valencia se estudie mucho más la historia de Valencia que la de otros territorios para los cuales tenemos que desplazarnos y no tendría demasiado sentido. Es una cuestión de, simplemente de economía funcional, no sé si me explico. Es decir, que no hay que olvidar nunca, por eso precisamente, no sé, quizá no me he explicado bien, pero mi idea era precisamente esa, es decir, que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía nos queda por dar ese paso. Es decir, no quedarnos con una historia de Valencia como aislada del resto. Les decía una especie de burbuja que no tiene relación, no, tiene una relación inmensa porque no es una pieza política con independencia. Está en la monarquía hispánica, hay que elevarse, y hay que elevarse también a las relaciones internacionales, pero claro, tenemos que ir paso a paso, de menos a más, y primero ir poniendo esas piezas más pequeñas, más grandes, para luego, bueno, tratar de recomponer el rompecabezas, porque es un rompecabezas, evidentemente, pero vamos, una cosa no quita la otra, me parece muy bien. Y es así un poco lo que he intentado, que no nos quedemos solo con la historia de Valencia aislada, sino que la encaminemos en su contexto. Pero, bueno, pues creo que son compatibles las dos cosas. Perdón. Se ha señalado aquí por el compañero, y también en la conferencia, que se ha adelantado mucho, que hay mucho material a disposición, pero creo que perdemos de vista que hay una clarísima ideologización y politización en las universidades valencianas, y lo que ha dicho aquí el compañero, podemos fiarnos de la historia de Valencia, porque eso de que vamos a estudiar la historia de Valencia y la de España unidas, eso está claro, esos son principios clarísimos. Nosotros no lo podemos conseguir si no tenemos el poder político. El poder político hoy está dirigido a una subversión, a una falsificación de la historia de Valencia. Entonces, ese adelanto que tú dices, por un lado, que tenemos a nuestra disposición y que debemos de intentar, yo lo veo muy difícil. Yo veo que estamos en manos de un grupo, de unos grupos politizados totalmente,
que están devorando, falsificando la historia de Valencia, engañando a nuestros estudiantes, y creo que si queremos ponernos al día, porque que estemos analizando ahora Isabel y Fernando, que me parece estupendo, pero creo que debíamos de escarbar un poquito más en la realidad bastante desgraciada que nos afecta a los valencianos en estos temas. Simplemente es una opinión también mía. No, sí, no estoy en contra de esa opinión, vamos a ver, esto ha pasado siempre. No, siempre no, vamos a ver, no, siempre. No. Vamos a ver, siempre. Yo discrepo sí, bueno, bien, me parece muy bien que discrepe. Desde mi punto de vista, esto ha pasado siempre. Siempre, lo que pasa que en pequeñas proporciones, medianas, grandes o grandísimas. Eso no lo discuto, es decir, que me parece que la historia es muy sufrida, que digo yo siempre. Es algo que ha pasado. Y entonces se puede interpretar de muy distintas maneras. Y naturalmente hay quien la interpreta pues con una ideología previa y trata de encajar la historia en esa ideología. Es decir, utiliza la historia. Pero el que 1, 2, 3 o millones utilicen la historia no nos permite el abandonar el estudio de la historia. Es decir, tenemos que seguir en ello, tenemos que seguir aportando datos, aportando conocimientos, que luego se manipule. Pues mire, es muy triste, pero esto es algo pues, muy humano. Y hay en épocas que se ha manipulado más que en otras, sin duda. Y zonas en las que se manipula más que en otras. Pero esto es algo que no podemos olvidar. Pero vamos a ver que, bueno, yo he intentado no manipularla, a lo mejor la he manipulado sin darme cuenta, porque cada uno, bueno, pues tiene su ideología y es muy difícil ser totalmente aséptico. Por eso he comentado antes, no sé cómo ha salido, que realmente la historia, que decía yo, más ideologizada es la actual. Y que a medida que la historia se aleja de nosotros, los acontecimientos que estamos relatando o que estamos tratando de interpretar, se alejan, los podemos, pues, no sé, el comprender sin tanta carga de ideología, porque están más lejos, porque no nos afectan. Por eso decía yo que de la historia, la que creo que es más difícil de ser aséptico, de ser imparcial, es la historia contemporánea, la que estamos viviendo. Y yo comprendo que sí, que puede ser una época en donde la ideología está influyendo en el terreno histórico, pero los que queremos o nos hemos dedicado la vida a estudiar la historia, tratando, bueno, pues de no utilizarla en beneficio de ningún tipo de idea, pues creo que debemos de seguir en esa función. No nos debe de desilusionar el pensar que hay quien pueda estar utilizándola, porque eso ya no depende de nosotros. Claro, es lo de siempre que vamos a hacer. Es muy triste. A mí me da mucha pena que la historia se utilice, además normalmente por personas que no saben nada de historia, y así es más fácil. Es decir, lo que decía al principio, la historia es muy sufrida. ¿Cómo va a venir a protestar Carlos V que lo interpreten como quieran? Pues no, pues ahí está, por eso. Hace mucho que está muerto y enterrado, pero no podemos hacer otra cosa. Pero el seguir aportando datos, el seguir investigando, yo creo que es una obligación que tenemos. Y cuanto más sepamos, cuando tengamos una base más sólida de lo que decimos, será más fácil el que queden al descubierto esas manipulaciones que se hacen. Porque es que, claro, a partir de ahora, si no se estudia la historia, prehistoria, antigua, media, moderna, va a ser muy difícil el rebatir los argumentos que cualquiera pueda proporcionar. Y luego, si se pueden fiar de la universidad, pues qué les diré, la universidad no es un todo homogéneo, está compuesta por un profesorado muy diverso, ya depende de cada uno. Ya digo que durante mucho tiempo he estado explicando la historia moderna de Valencia. Pero ya no queda. Me encantaba, he ido al archivo y bueno, y he disfrutado y he intentado pues no cargarla de ideología. No sé si lo habré conseguido, pero por lo menos ha sido mi intención. Luego a veces fallamos, con buena intención fallamos también, pero claro, cuando hay mala ya hay fallos.
Sí, El problema es que hay mucho estómago agradecido que se viene a los intereses políticos. ¿De qué? Que hay mucho estómago agradecido que se viene a los bueno. intereses políticos. Bueno, eso sí. Y por eso digo que la historia es muy fácil de manipular, pero por eso yo creo que los que somos historiadores debemos de proporcionar argumentos para que cada vez sea más difícil una manipulación tan grosera como se está haciendo. Y es más grosera cuanto menos conocemos de una cosa. Porque entonces cuando podemos decir cualquier disparate... Los políticos, cuanto menos sepamos, mejor. Claro, así nunca quedamos en ridículos, no sabemos. Cuanto menos sepamos, no, cuanto más sepamos. Pero no se olvide Esa de que los poderes políticos actuales han sido elegidos por los valencianos, los que tenemos aquí. Y por tanto, pues el responsable último son los que hemos ido a votar, y lo que hemos votado. Y por tanto, lo que hay que hacer es que esto no se vuelva a repetir y que en las próximas elecciones seamos capaces, el pueblo valenciano, de hacer lo que nos conviene a todos. Que salga elegido alguien más honesto. O sea, que la democracia tiene esos problemas y que los votos, una vez que se han emitido, no tienen ni padre ni madre. Son simplemente números que unos han votado a uno y otros a otro, pero el resultado lo tenemos aquí. En el ayuntamiento, en la diputación, en el consejo y en todas partes. No es una cosa que el problema es de fuera. Pero lo que no se puede permitir es que yo vaya a una biblioteca a pedir un libro de historia de un autor determinado y que no exista, no tienen nada. Y eso me parece una aberración. Pues claro. ¿De quién? Del gobierno que manda ahora y nada más. Me parece una barbaridad. Pío Moa no tiene libros de la guerra civil aquí en la biblioteca que yo fui a buscarlos. Por ejemplo. Muy mal. Y me parece una barbaridad eso. Si a mí me gusta la historia y quiero ver a Pío Moa, que era un excomunista, ha venido pero que ahora... la universidad, y yo he sido catedrático de 3 universidades por lo menos, le digo que no solamente la universidad le puede usted acudir, se sabe que aquí tenemos una biblioteca pública que está abierta. ¿Ha venido usted a ver si tenemos algo? ¿Y ha encontrado algo que le... Sí, mucho. Incluso tengo un escrito suyo de 1981. 1981. Y lo que usted para ahí sobre... Me parece muy bien. Sobre Manglano. Manglano sé mucho, O sea que sí que me gusta repasar y ver cosas. Pues ya sabe que puede venir aquí cuando quiere, siempre viene. Bueno, estoy aquí ya. A ver, como más o menos acosto yo esto, que desde hace por algo. A colación de lo que hemos estado mencionando últimamente, lo de la manipulación y tal, mi pregunta no va por ahí, pero ya que el tema, la quería decir. Yo estoy en cuarto de carrera de historia, voy a hacer el TFG y, sinceramente, yo creo que a mí manipulación no me ha metido ninguno. El problema no es que te manipule el profesorado es ante todo profesional, es miembro de la academia. La manipulación suele venir de otras personas que se dicen ser profesionales, que nosotros le damos la legitimidad de profesionalidad y que sin embargo no lo son. Ahí está el problema, ¿vale? Pero un profesor, una universidad como institución, su deber como parte fundamental del mundo académico es dar objetividad, es darte un conocimiento objetivo muy bien documentado, y tú ya con eso te lo puedes ver o no te lo puedes creer, pero en última instancia hay que pensar ¿qué finalidad tiene un académico que ama la historia de darla como no es, de darla mintiendo? No hay ninguna. La finalidad la tiene el político, pero el historiador. Hay que diferenciar entre historiador y político, entre historiador y aficionado, entre historiador y ensayista del ABC, del País, del Diario.es y de X motivos. Y ya quitando esto por aquí, ya mi pregunta es más de historia, y es que tú has hablado de retroceso valenciano tanto económico como político. Políticamente, o sea, ha habido como dos ideas. Una es la idea de centralismo monárquico en Madrid y la consecuente periferización del resto de poderes.
Hay que preguntarse por qué hay esa periferización. O sea, realmente las relaciones del poder central de la monarquía hispánica con el resto de territorios eran más en función de las necesidades del momento. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando se revelan las Provincias Unidas, automáticamente la mayor importancia que hay en Madrid, donde van dirigidos todos los asuntos en Madrid, es a hacer frente a esa rebelión, y ya ni hablamos en el siglo XVII. Valencia, el problema que tiene es que al final, claro, tiene que competir con la rebelión, para dar protagonismo, digo, tiene que competir con la rebelión protestante en las Provincias Unidas. Luego también tiene que competir con territorios como Nápoles, que Nápoles, por ejemplo, tiene una capacidad recaudatoria inmensa. Por otro lado, Valencia, por sus instituciones, tiene muchísimos más problemas, es mucho más complicada a la hora de recaudar impuestos, porque el rey no puede, las cortes no están tan subyugadas al poder monárquico como por ejemplo pasa en Castilla. Eso también hay que entenderlo. Castilla al final es un territorio donde el poder del monarca es prácticamente absoluto. Eso, gracias a la gran institucionalización que tiene la Corona de Aragón, no pasa. Y en cuanto a nivel económico, claro, es que Valencia entra en la Edad Moderna como territorio hegemónico de la Corona de Aragón, pero con permiso de Cataluña, en mi opinión, a mi juicio, porque al final Cataluña entra en crisis. Gran parte del motivo de esa crisis es también la guerra civil catalana, y luego al mismo tiempo, claro, al final la expulsión de los moriscos es un golpe bestial a la economía valenciana. Pero es que por otro lado, también comentabas del Quinto Real, y que al final, gracias al Quinto Real, la plata que venía de los territorios americanos, al final eso hace que Valencia, aunque contribuya, pues no puede hacerlo, no se puede comparar al Quinto Real, que era la parte que cogía la corona de la plata procedente de América. Y es que también hay que poner otro agente que yo creo que es muy importante, que es la participación de los genoveses. Los genoveses al final lo que hacen es que se convierten en los principales acreedores de la monarquía hispánica. Son los que van suministrando la mayor parte del crédito que pide. Están los furios durante Carlos V, los marqueses alemanes, pero sobre todo son los genoveses. Entonces también Valencia pierde relevancia, porque al mismo tiempo que viene oro de América y plata, también están los genoveses dando crédito sin parar. Entonces también hay que entender, eso es mi opinión, que eso es uno de los motivos también por la pérdida de la economía, del retroceso económico de Valencia, que al final esto no es otra cosa que viene a apoyar lo que usted ha dicho, y es que hay que entender que Valencia forma parte de un conjunto mucho más complejo. Es que están los genoveses que ni siquiera forman parte de la monarquía hispánica, que están metidos por ahí en medio y están contribuyendo a ese retroceso relativo del reino de Valencia. Y nada, simplemente era eso. O sea, creo que sea mucho más claro, es que es un poco complicado de encauzarlo. Porque en realidad el 16 preguntaba, ¿no? Claro, cuando en eso del descenso que hay que tener el descenso que ellos subrayaban, a lo mejor no ha quedado tan claro, que es relativo, porque claro, Valencia tenía un peso específico superior cuando pertenecía a la Corona de Aragón solo. Era una parte de un todo. Corona de Aragón, cuando pasa a integrarse en la monarquía hispánica, pues Valencia será una parte de la Corona de Aragón, de un todo la monarquía hispánica. Es decir, claro, es lógico que el peso específico de Valencia disminuya al ingresar en un complejo político muy superior. Eso no hay duda. Y claro, eso que me está diciendo, bueno, pues los genoveses, sí, los genoveses tienen un papel importante. Como hay un dicho por ahí, ¿cómo es el loro? No sé qué, nace en las Indias honrado y es en Génova enterrado. Una cosa de esas, por ahí, es evidente. Los Habsburgo pues dependieron en gran parte de prestamistas extranjeros. Claro, con la elección imperial ya de Carlos V, la banca de los Tibers superó a otros prestamistas, o sea, entre otros, que apoyaban la candidatura del rey francés de Francisco I. Es decir,
que indudablemente la banca, y con la banca genovesa, pues jugará un papel muy importante, pero bueno, en este caso, yo lo que pretendía, no sé si lo he conseguido, es decir, que me parece perfecta, además creo que es una aportación muy importante de las últimas décadas, el que nos hayamos dedicado a estudiar la historia de Valencia en plan serio, no a elucubrar solo sobre ella y hacer nuestras interpretaciones, sino a exhumar documentación de archivo y, bueno, pues a aportar esas fichas del gran puzzle, porque sin esas no se puede recrear el conjunto. Pero claro, mi idea y lo que yo proponía era no quedarnos en este nivel, sino tratar un poco de estudiar Valencia dentro de su contexto, de un entorno, no dejarla como algo aislado, como se está haciendo con la historia de Valencia, con la historia de Andalucía, con la historia de Murcia, con la historia de Aragón, de Cataluña. Vamos un poco en esa dirección y creo que eso es lo que debemos un poco de superar. Esa, no sé, ha sido, a lo mejor no me he explicado claramente, pero ha sido mi idea, pero bueno, sí, es verdad que hay una serie de fenómenos que influyen sin duda en la monarquía hispánica y que Valencia tiene un papel importante y que mientras, por ejemplo, se peleaba en el Mediterráneo, pues claro, la monarquía tenía que estar más pendiente del litoral oriental de la península, y tenerlo más protegido, porque los turcos atacaban, los norteafricanos, los berberiscos, islamizados, todo esto. Pero claro, una vez que ya la gran guerra, como le llamaba Brodel, desaparece un poco del Mediterráneo, aunque si bien los ataques de norteafricanos y tal, pero el imperio turco pues está ya muy ocupado en su guerra, disputándose la hegemonía dentro del Islam con Persia. Ahí hay unas treguas de las que se conoce poco, porque, entre otras cosas, en la época se consideraba que el mundo islámico no tenía capacidad jurídica para suscribir pactos con los cristianos. Eso naturalmente es la óptica cristiana. Y entonces pues no se pueden suscribir treguas como se suscribieron, porque no se reconocen desde el punto de vista legal en el siglo XVI, luego sí, en el siglo XVI. Entonces, claro, dices, bueno, pues sí, hay unas negociaciones, un italiano, un tal Mazzariani, que es básicamente quien llevó la negociación, y parece que ya a finales de la década de los 70 se firmaron las primeras treguas, que se renovaron en el 80, es seguro, parece que las otras son en el 78, y se volvieron a reanudar después. Entonces, claro, si desaparece ahí la Gran Guerra, pues la monarquía hispánica tiene que atender, o si queremos esa corte, tiene que atender a los momentos calientes de cada momento. No atiende a todos por igual. Sí que se preocupó del glacis defensivo, que era el litoral mediterráneo de la península ibérica, mientras el centro de la contienda, con Francia y con el Imperio Otomano, estuvo allí situado. Pero claro, cuando se desplazan hacia frentes divergentes, el mundo musulmán hacia el este y el mundo cristiano, con la secesión entre cristianos y protestantes hacia la zona occidental, pues Valencia perdió interés para la monarquía en general, perdió interés estratégico. Es decir, que simplemente es una cuestión de cómo van evolucionando los acontecimientos y cómo la monarquía atiende a unos o a otros según el momento concreto o la coyuntura concreta. Pero vamos, esto para mí no quiere decir que podamos hablar de no sé, que Valencia perdió, no, en general creo que ganó. Sobre la unión hacia la fuerza, yo estoy muy convencida de ello. La monarquía hispánica iba a tener más fuerza que podía tener el rey de la Iglesia, que no era el caso, no la corona de Aragón, que si hubiera que un paso adelante positivo. Aunque claro, la Iglesia pues a veces en ese sentido, pues ya no estuviera también el ojo del huracán, digamos, ya no fuera tan importante dedicarse a asuntos valencianos, sino a otros que en ese momento podían ser más acuciantes. Muchísimas gracias.
señor Guarandilla y a todos ustedes por haber compartido esta razón.